Un sistema público diseñado para no dejar a nadie atrás, una sociedad cada vez más consciente de su diversidad, una ambición necesaria que acaba en manos de unos profesionales desbordados. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Lección básica. Los profesores solo tienen 2 manos. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. Hola Juanlu, me llamo Chus Villar y soy profesora de secundaria y bachillerato en el Instituto de Rafael Buñol en Valencia. Hola Juanlu, soy Andrés Santafé y soy profesor de lengua catalana en secundaria en un instituto de Vilanova del Camí, provincia de Barcelona. Soy Vicente, soy maestro especialista en educación física en un colegio de educación primaria aquí en la población de Puerto de Sagunto. Vamos a escuchar hoy a 3 profesores. Son Chus, Andrés y Vicente. Uno es de primaria y 2 son de secundaria. Nos van a contar lo que ellos viven, lo que les inquieta en el día a día. Porque llevamos tiempo viendo cómo los docentes protestan. 5 semanas consecutivas de huelga en la Comunidad Valenciana, paros intermitentes en Cataluña. También en Andalucía ha habido jornadas de huelga en la última primavera y en Madrid se prepara una huelga indefinida a partir de septiembre. Pero más allá de hablar de leyes que no se aplican o de presupuestos que se recortan, hablemos también de qué implica en concreto para ellos. Yo tengo una clase de segundo de la ESO en la que tengo 26 alumnos, que en principio se puede pensar que son pocos porque la ratio máxima es de 30, pero hay que tener en cuenta las condiciones de esa aula. En concreto hay 8 alumnos con necesidades educativas específicas. Por ejemplo, tenemos uno con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, otro con trastorno del espectro autista, hay personas con dificultades específicas del aprendizaje, trastornos relacionados con la adquisición del lenguaje, también un chico iraní, otro chico ucraniano, que cuando llegaron no tenían conocimiento del idioma español y nosotros no tenemos aula de acogida como ocurre en muchos centros, es decir, que lo que es enseñarle la lengua, porque vienen sin tener ni idea, como digo, de español, corre a cargo de profesorado voluntario, porque sin ello pues no pueden acceder al resto de materias. En esa clase, por ejemplo, también hay 2 personas con trastorno de conducta, una de ellas en protocolo de autolesiones, y lo que pasa es que necesita una vigilancia permanente. Entonces, si por ejemplo, algo que ocurre muy habitualmente, no está en el aula cuando llegas a clase, tienes que asegurarte de dónde está, de que está acompañado, y nosotros en muchas ocasiones no tenemos personal de guardia suficiente. Entonces pues tenemos que echar mano de imaginación, de voluntariado, de hablar por el WhatsApp a ver si alguien puede ir a atender dónde está ese alumno, mandar a otro alumno a buscarlo. Es decir, pongo este ejemplo, pero podríamos poner muchos otros. Las situaciones que nos encontramos de manera cotidiana en los centros educativos es llegar por la mañana pronto, esperar que el equipo directivo nos diga si falta algún compañero o no, y sobre todo si nos han cubierto las bajas, que tarda muchísimo, y a partir de ahí, en cuanto todo el mundo está ubicado en la clase que tiene, pues nos encontramos con situaciones pues muy diversas. Los centros educativos evolucionan. Ya no son solo el edificio donde dan clase los maestros. Ahora son también centros administrativos donde hay que gestionar todo tipo de circunstancias que están reguladas, afortunadamente, por criterios políticos y pedagógicos. Hay 3 personas que forman parte del equipo directivo, que son 3 docentes, que o bien han presentado un proyecto o bien la administración les ha asignado que tienen que realizar esa tarea, pero que al fin y al cabo pues son maestros o maestras. Muchas de las veces nos encontramos con que no tenemos la figura de un administrativo dentro del colegio y tiene que ser la persona secretaria la que se encarga de contabilidad, y encarga de que becas de comedor, becas MEC, becas de necesidades educativas. Y luego también, por ejemplo, en situaciones diarias o cotidianas que tenemos que nosotros recibir sentencias judiciales y entenderlas y saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo para no entregar el nene o la nena a quien no corresponda, porque al final la responsabilidad recae sobre nosotros. En esa nueva realidad cotidiana no solo hay que gestionar, hay que dejar por escrito todo lo que se gestiona para que conste. Cualquier reunión, cualquier clase está mediada por la burocracia. Es que nos quita tiempo de nuestro trabajo el tener que demostrar que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, tenemos que hacer desde cualquier control de asistencia, que esto es normal, pero
incidencias disciplinarias como pues partes de conducta, expulsiones, incidencias, también comentarios positivos. Todo esto tiene que ir acompañado de un parte. Evidentemente, cualquier tema relacionado con la evaluación, observaciones, las actas que van desde una junta de evaluación hasta una reunión de departamento, pasando por cualquier tipo de registro de lo que llamamos atención a la diversidad, todas las adaptaciones, los planes individualizados, que son aquellos planes que se hacen pensando específicamente en las necesidades que tiene un alumno en concreto, que además esto luego tiene que ser completado por todos los profesores de ese alumno y después firmado por un orientador de mutuo acuerdo con la familia, en lo que sería una pequeña reunión que también tiene que ir después actualizada en otra parte. Un apartado especial merece el estado de los edificios, de las infraestructuras, donde tienen lugar todas estas experiencias que nos están contando Chus, Andrés y Vicente. En mi centro, por ejemplo, ya a las 9 de la mañana en muchas zonas se superan ampliamente los 27 grados, que son lo máximo permitido. Podemos tener 29, en algunos momentos tenemos 30, 31, 32 grados sin ningún tipo de climatización, ni aire acondicionado en la mayoría de aulas, ni tampoco ventiladores. Eso es algo generalizado en toda la comunidad. Lo que hacemos es bajar al patio. Si vemos que no se puede dar la clase, porque es que no se pueden, con esas temperaturas no te puedes concentrar, en algunos centros está habiendo desmayos, está habiendo intervenciones de urgencia, pero claro, te encuentras con que a lo mejor desde el 15 de junio hasta entrado septiembre, si en determinadas aulas, que son muchísimas del centro, tienes que estarte bajando al patio, pues no estás dando clase. Y además de eso, en el patio tampoco hay una situación ideal, porque no hay suficiente sombra, hay un calor y una humedad relativa alta, por lo tanto tampoco es que se esté en condiciones térmicas adecuadas ahí abajo. Luego en mi centro en concreto pues tenemos situaciones como persianas rotas, por lo tanto algunas aulas casi sin luz natural, ventanas rotas, puertas rotas, una cornisa que ha estado más de un año sin arreglar con riesgo de desprendimiento de caídas, había una cinta puesta abajo en el patio y claro, se supone que por ahí no pueden pasar las personas, pero yo he visto alumnos que se han puesto en esa zona y claro, con poquito personal de guardia o aunque haya suficiente personal de guardia ese día en el patio, tú no puedes estar de forma permanente vigilando que una persona no pasa por ahí debajo. La idea de escuela más inclusiva que trajo la última ley de educación es uno de esos ejemplos donde un proyecto positivo, ambicioso, queda en manos de las mismas personas que todo lo demás, con un añadido. Esas personas a veces sufren de mucha inestabilidad laboral, no tan frecuente antes, y esa inestabilidad laboral es mala también para los alumnos. Nos podemos encontrar con que el profesorado de lenguas tenemos que evaluar de competencia oral, por ejemplo, de expresión oral, a alumnados que tienen el trastorno del espectro autista y que puede ser que ellos tengan cierto mutismo, ¿no? Que no hablen. En teoría deberían participar de esta evaluación de la competencia oral a alumnado que realmente en la práctica no se expresa oralmente. Cuando lo conseguimos lo tenemos que hacer de manera diferente, con una atención muy individualizada y después de todo un proceso de construcción de confianza con ese alumnado que puede llevar meses. Yo he tenido alumnos con los que me ha costado meses que se comuniquen conmigo. Después hay cambios, porque yo el año que viene el 95% de posibilidades de que no continúe con este alumno. Entonces será otra persona quien tenga que ganarse la confianza de todo este alumnado, que esto requiere, ¿no? de todo un trabajo que queda un poco luego desdibujado porque hay muchos cambios en plantilla. Los equipos directivos se encuentran que el 50% de su claustro puede cambiar de un curso a otro perfectamente. Estas son solo algunas de las reivindicaciones, las de Chus, las de Vicente y Andrés, que protagonizan las protestas de la Comunitat Valenciana o de Cataluña, aunque es un contexto diario y mucho más variado para la mayoría de profesores y profesoras de toda España. En el sistema educativo que nosotros tenemos, cada vez procuramos más la inclusión, que es algo que es muy positivo y que es necesario, pero el problema es que no está habiendo una inclusión real, una inclusión de calidad, puesto que no se ponen los recursos necesarios para ello, recursos humanos y recursos económicos, sobre todo recursos humanos, porque tú estás sola o solo en una clase con 25 o 30 alumnos
con muchas necesidades educativas específicas. No es posible atender realmente a esa diversidad de forma adecuada a cada personita. Tienes que atender tanto al alumno que va a acabar haciendo una carrera universitaria como a aquel que no la va a hacer, que se va a incorporar al mercado laboral. Y entonces es una situación muy estresante porque recae sobre tus hombros el tener que atender a todos y a cada uno en lo que precisa, tanto en el ámbito de los estudios como en el ámbito de lo personal. O sea, tenemos una serie de funciones muy importantes, pero no nos vemos respaldados por la administración. Daniel Sánchez Caballero, hola. Hola, ¿qué tal? Daniel Sánchez Caballero es mi compañero del diario.es especializado en educación. Dani, hay algunas cosas de las que nos mencionan estos profesores que son un clásico, que se han ido agravando, pero que siempre han estado ahí, ¿no? La falta de recursos, la burocracia, los recortes. Podríamos hablar también de la privatización del sistema público, en fin, son muchas cosas. Pero es verdad que hay un elemento que no es tan clásico. Y es este de la atención a la diversidad. Y aquí no solo hablamos de diversidad cultural, de orígenes, no. Hablamos de neurodivergencias, altas capacidades, autismo, que afortunadamente ahora se detectan mejor y se detectan antes. Ha habido como un doble movimiento que ha coincidido en el tiempo y que yo creo que es lo que ha hecho explotar la situación. Por un lado, estamos diagnosticando muchísimo más y por otro lado, tenemos una ley que exige una atención individualizada y específica a estos alumnos. Y no se han puesto los recursos que hacían falta para atender esta doble cuestión. Y con carácter general es uno de los problemas que señalan ahora todos los profes de por qué cada vez es más difícil dar clase. Por darte un ejemplo, el número de diagnósticos de autismo se ha multiplicado por 4 en 10 años. O sea, sí, entonces es que ahora estamos detectando mucho más, estamos poniendo mucha más atención. La LOMLOE, la última ley educativa, que es de 2020, es la que establece esta atención y entonces pues ha habido esta especie de tormenta perfecta de pedirte mucho más, pero no darte nada a cambio. Por poner todos estos aspectos en perspectiva, Dani, hay madres y padres que dicen toda esta atención tan individualizada se está tragando recursos que no hay, energía que los profesores no tienen y eso está repercutiendo negativamente en el nivel académico de nuestros colegios e institutos. ¿Esto es así? Mucha gente te lo rebatiría, porque la pregunta es, ¿ha bajado el nivel de quién? Porque en los 90, principios de los 2000, no te digo ya los 80, directamente 1 de cada 3 no pasaban de los 14 años. Llegaban a los 14 años y se iban a su casa o a aprender un oficio o a lo que pudieran hacer. Ahora estamos en un 13% de abandono temprano. La diferencia es que no dejamos a nadie atrás, que esto era una cosa que se obvia un poco en este discurso de ¿ha bajado el nivel? Bueno, habrá bajado el nivel, si es que es verdad, de la gente que estaba arriba. Ahora tenemos una escuela inclusiva que no deja a nadie atrás. Y dentro de esta inclusividad y de esta atención a todo el mundo, que está titulando mucha más gente, etcétera, incluso las pruebas PISA lleva muchos años estancado, pero estancado quiere decir que no sube, que es lo que nos solemos fijar, pero también quiere decir que no baja. Y que no baje cuando cada vez estás atendiendo más gente, sobre todo gente que te entra por abajo, pues no sé si coincide con ese diagnóstico de que haya bajado el nivel. La última, Dani, creo que hay que remontarse como al año 1988, he leído, ¿no? Para ver unas protestas tan prolongadas y con tanta incidencia como las que estamos viendo en estos últimos meses y semanas. En realidad, la educación arrastra problemas desde hace décadas de falta de financiación, de falta de dotación, de precariedad, de salarios cada vez más escuetos. Es decir, la situación no es tan nueva. ¿Por qué crees que ha ocurrido este estallido en este momento? Bueno, creo que parte de la clave está precisamente en la pregunta que has hecho. Décadas de abandono o por lo menos de no mucha atención, etcétera. Cuando tú hablas con profesores, sindicatos, no te señalan un disparador específico. No ha pasado esto que nos ha llevado a la huelga. Ha sido una gota constante de menosprecio, de dejar de invertir, de recortes. En algunas comunidades autónomas todavía no han recuperado los recortes que se hicieron en 2012. Han pasado 14 años. Y todavía no han recuperado el poder adquisitivo. Entonces son muchos años de esto, junto con lo que comentábamos de cada vez más exigencia, cada vez más obligaciones al profesorado. Una directora nos decía para un artículo, nos ocupamos de todo lo que no quiere hacer la sociedad con los chavales. Ahora ha explotado en Valencia y Cataluña, pero llevamos, me atrevo a decir, igual un par de años con huelgas parciales en muchísimas comunidades autónomas, Asturias, Euskadi, Cantabria, Madrid. En Madrid van a ir a la indefinida en septiembre.
Entonces, bueno, los movimientos sociales son un poco así, ¿no? De repente estallan, se prende la chispa, se contagian unos a otros y se acaba poniendo bien pared diciendo, mira, ya llevamos muchos años aguantando, no podemos más, que es lo que te dicen los profesores, no podemos más. Daniel Sánchez Caballero, compañero, muchas gracias. A vosotras. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando además la digitalización en sectores tradicionalmente menos digitalizados como la construcción o el agroganadero. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Pau Rodríguez, del diario.es en Cataluña, y Miguel Jiménez, del diario.es en la Comunidad Valenciana, han participado en la producción de este episodio. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.